Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, en esta exposición lo que nos hemos pretendido con mi compañera es tratar pues un poco de conversar coloquialmente sobre nuestros procesos de aprendizaje que hemos tenido a lo largo de esta segunda unidad, ¿no? Sin dejar de lado que yo creo que esto fue algo importante que resaltamos como grupo, recoger ciertas cosas, ciertos conceptos que se tuvieron desde la primera unidad. Uno de esos que nos ayudará a pensar y que lo vamos a utilizar como punto de partida para esta exposición es, por ejemplo, cuando hablábamos con Gramsci esto de la subjetividad, ¿no? De la experiencia del subalterno, por ejemplo. ¿Y por qué? De alguna manera, pues, profundizando un poco más en esto, es que cuatro de los cinco autores que de alguna manera hemos revisado en esta segunda unidad son latinoamericanos, ¿vale? Entonces quizás de alguna manera esto nos permite entender el porqué, digamos, de los títulos. A pesar de que son diferentes, guardan cierta relación, ¿no? Y es precisamente mantener una actitud crítica frente a lo que se está desarrollando justamente en el sistema mundo global, ¿no? Precisamente es mantener esta actitud de dutativa, ¿no? Del preguntarse el porqué de las cosas, por qué de esta manera sí y por qué no de otra manera, ¿no? Entonces creo que eso sería un punto de partida, ¿no? Por lo que está en la unidad número 2, o sea, nos sirve precisamente para entender que surge otra alternativa para entender dicho mundo, una visión desde la periferia, desde los países subdesarrollados, o podríamos decir desde la subalternidad, la cual es una mirada desde la periferia, es decir, la realidad del subalterno. Por eso tomamos como inicio nuestro comentario crítico la categoría de sistema mundo de Ballstein, porque hablamos de un sistema que se ha superpuesto por sobre los demás sistemas, incluso como el único posible en el mundo, en este caso el sistema capitalista. Sí, exactamente, ¿no? Como mencionas tú, el sistema capitalista de alguna manera se ha sobrepuesto como el sistema hegemónico a nivel mundial, ¿no? Y de alguna manera creo que aquí viene una concepción, una prenoción que teníamos y que tendíamos generalmente a relacionar con el sistema capitalista, y es reducirlo únicamente al ámbito económico, ¿no? Y dejar de lado ciertas categorías que en realidad también son importantes analizarlas, ¿no? Que nos permiten comprender cómo está guiado el sistema mundo, ¿no? Como tal, ¿no? Y precisamente estas categorías, por ejemplo, las podemos entender, por ejemplo, con Santiago Castro Gómez. De alguna manera, en su concepción sobre la cultura, nos permite ver, ¿no? Algo que no necesariamente tiene que ver exclusivamente con el ámbito económico, ¿no? Con la cultura también. La cultura, lo que podríamos entenderlo como el establecimiento de ciertos principios, ciertos valores, ciertas normas, ciertas reglas. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente todo esto, todos estos valores, todas estas normas, todas estas reglas, tienen de alguna manera un origen eurocentrista, ¿no? Por ejemplo, con la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se establecieron estos derechos, ¿no? De la igualdad, la fraternidad, la libertad. No hablábamos exclusivamente para todo el mundo, ¿no? Sino quienes cumplían estos requisitos, ¿no? Blanco europeo, teniendo como punto de partida y el eje central, ¿no? Mientras que los demás no eran tomados en cuenta de la misma manera. Entonces, con Santiago Castro Gómez podemos ver esta diferenciación, de la cultura alta sobre la cultura popular. Y por ende, cuando nos propone desde una teoría crítica, nos propone ver la diversidad de las culturas y no entender una sola forma de cultura, por ende, no solo una forma de pensamiento, sino entender varias formas de pensamiento, otros valores, otras formas de ver la vida, es que nos permite ver el todo, ¿vale? Nos permite ver el conjunto en global. Y creo que eso es importante con Santiago Castro Gómez, por ejemplo. Sí, exactamente, Juan. Creo que eso del
campo de visibilidad es algo que hemos topado mucho en esta unidad. Mirar lo que generalmente no se ve, lo que se encuentra escondido. Por eso desde el surgimiento de la modernidad, bajo nuestras primeras nociones, creíamos que surge la idea del progreso o del avance en las sociedades, pero en autores como Gruner y Dussel van a plantear que esa modernidad ha supuesto más bien una violencia oculta y una explotación no visible hacia las distintas culturas, razas y etnias que han sido colonizadas. Esa idea de progreso que se intenta vender no es del todo así como se manifiesta. Sí, exactamente, muy de acuerdo con lo que nos mencionas, ¿no? Precisamente esta idea del avance, del progreso, de modernidad, lo relacionamos netamente con algo positivo, pero lo que nos demuestran estos autores es que no es así, ¿no? Es que hay algo detrás de eso que se nos intenta vender y pues precisamente eso es lo que hemos aprendido durante esta segunda unidad, ¿no? Quizás otro concepto que no se nos puede olvidar es, por ejemplo, el de colonialidad de poder con Quijano, ¿no? De alguna manera nos permite visualizar estas nuevas identidades históricas que se dan a partir de esto de la idea de raza como tal y que permitieron o más bien legitimaron estas relaciones de dominación, ¿no? Yo creo que este punto es importante porque, por ejemplo, a partir de Dussel, cuando nos menciona esto del proyecto de transmodernidad, nos permite visualizar este otro tipo de categorías que han sido violentadas, ¿no? Como lo es lo negro, lo indio e incluso lo amarillo. También tenemos a las mujeres. Entonces, justamente con este proyecto lo que se trata es entender otro tipo de culturas, de pensamientos, de categorías que no habían sido tomadas en cuenta como tal, ¿no? Es entender cuál es la importancia del otro, ¿no? Y bueno, un poco para hacer un mini resumen de lo que hemos venido exponiendo en estos minutos, y algo que no se nos puede olvidar es del concepto de hegemonía, ¿no? Que incluso teniéndolo desde la primera unidad y trasladándole a esta segunda, yo creo que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque no necesariamente estas relaciones aparecen como una relación netamente violenta. Más bien, si nos ponemos a pensar, son relaciones que parecen más bien, o que se nos aparece como neutrales, ¿no? Justamente porque ha habido este consenso, ¿no? Entre unos y los otros, que de alguna manera han permitido esta interiorización de valores, de derechos, como lo mencionábamos anteriormente, que han generado un modo de pensamiento en la sociedad como tal, ¿no? Y que se han sobrepuesto a nivel mundial, que yo creo que es justamente lo que nos están tratando de explicar estos autores y cómo es la crítica que surge a través de ellos, ¿no? Algo que quisiera acotar también, Juan, y que también lo hemos topado en la clase, es que durante el aprendizaje de esta unidad, al principio creíamos que había una dependencia de los países periféricos con los países que constituían el centro, pero en realidad no fue del todo así. Al contrario, nos dimos cuenta que esa dependencia es al revés, pues son los países del centro quienes necesitan constantemente de la aceptación del segundo, porque ya han establecido la hegemonía. Esta relación aparentemente neutral.